Que la gracia y paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo les acompañe, estimados hermanos. Hoy es domingo 21 de febrero de 2021. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy vamos a terminar con el capítulo 16, que trata de las buenas obras. Y vamos a ver los artículos 6 y 7. Oremos. Al soberano y Dios eterno, gloria sea tu nombre. Tú que eres el creador del universo, te damos las gracias por permitir que nos reunamos de manera virtual, porque así tú lo has decidido. Estamos aquí con el único propósito de alabarte, con el estudio de tu palabra y también con las oraciones. Permite que el Espíritu Santo sea el orador de tu palabra santa, en beneficio de cada oyente, para mostrar tu justicia por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, porque Él es el Redentor de nuestros pecados y por Él se hizo justicia ante ti. Bendito sea tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta para el día de hoy, tenemos que de 3 razones por las cuales las obras de los no regenerados no son aceptables a Dios. De 3 razones por las cuales las obras de los no regenerados no son aceptables a Dios. Entonces empecemos con la introducción de este estudio de hoy. En el estudio anterior aprendimos que las buenas obras no son del creyente, sino que provienen del Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, que es el que nos da influencia para orar, y el querer como el hacer. El creyente no puede merecer el perdón de pecado por sus mejores buenas obras de la mano de Dios, por la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria venidera. Vamos a continuar con los artículos 6 y 7 de la confesión del capítulo 16. Leamos artículo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochable e irreprensible a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Hasta ahí la lectura de la confesión. Veamos el literal 1 del artículo 6. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. Busquemos en su Biblia Éxodo 28:38. Busquemos en la palabra de Dios Éxodo 28:38. Dice la palabra del Señor: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente
para que obtengan gracia delante de Jehová. Los pecadores que son redimidos por medio de la sangre de Cristo ahora son aceptados por Dios. También sus buenas obras son aceptadas por el Señor, porque estas buenas obras son puras, provienen de Cristo. En el Antiguo Testamento todos los pecados eran llevados al sacerdote junto con su ofrenda de sacrificio. Y el sacerdote hacía el sacrificio en el lugar santísimo para que Dios perdonara los pecados. En este proceso Dios acepta y redime al pecador y también acepta sus buenas obras porque son provistas de Dios, son una orden que Dios estableció para este perdón de pecado. Por lo tanto, Dios las acepta por medio del sacerdote y también las acepta el perdón por medio del sacerdote y acepta también las ofrendas. Primera de Pedro 2.5 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Contrario al Antiguo Testamento, Jesucristo reemplaza ese sacerdote y reemplaza ese sacrificio, ese cordero que estaba sacrificado o esas ofrendas que se llaman. Ahora Cristo es ese sacrificio vivo. Y nosotros entonces somos aceptados por Dios como piedras vivas. Somos edificados como una casa espiritual. Somos ese sacerdocio santo por medio de Cristo. Tenemos acceso al Padre directamente. Ahora nuestros pecados ya los llevó Cristo. Así también todas nuestras buenas obras son aceptadas porque el Señor las mira que son limpias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él mira las obras a través de Jesucristo, no porque nosotros tengamos o las podamos limpiar, no, Él las mira a través de Cristo y las convierte en limpias. Cristo no da esa buena obra de querer hacer las cosas. Son entonces obras espirituales, solamente por la obra redentora de Cristo. Literal 2 del artículo 6. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios. Veamos Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos vosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Las buenas obras de los creyentes expuestas a este mundo ante los ojos de Dios por su santidad son reprochables, porque todos somos pecadores, vivimos en un mundo caído, no tenemos ningún mérito para hacerla. Así que no podemos decirnos que somos más santos ni que somos mejores que nadie. Veamos Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo nos afirma que no hay ninguna persona en este mundo que no peque. Por lo tanto, las buenas obras examinadas
por la vida terrenal son reprensibles ante los ojos de Dios, porque todo está contaminado. Literal 3 del artículo 6. Sino que él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Busquemos Hebreos 6:10. Hebreo 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las buenas obras de los escogidos no son miradas a través nuestro, sino a través de su Hijo, que las hace aceptables, aun cuando estas buenas obras las acompañan cierta imperfección debido al mundo caído en que vivimos. Si Cristo mora en nosotros y las buenas obras que hacemos son realmente sinceras, si servimos con el verdadero amor a Dios solamente con el único propósito de glorificarlo, Dios es fiel y justo para aceptar estas buenas obras. Busquemos Mateo 25, 21. Mateo capítulo 25, versículo 21 y también versículo 23. Dice la palabra del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Jesús le ministra a sus apóstoles sobre los talentos. Nosotros somos dotados para hacer buenas obras por medio de Jesucristo. Poco o mucho lo que hacemos, si son fieles y verdaderas ante los ojos de Dios, Él es justo para aceptarlas. Si Dios le ha dotado a usted de un talento, hay que usarlo para que glorifique a Dios con su talento. Hay que hacerlo con toda sinceridad, con toda fidelidad al Señor, que sea solamente para su gloria. Esas son las buenas obras que el Señor acepta. Vamos a leer artículo 7 de la confesión. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son, por lo tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Hasta ahí la lectura de la confesión, artículo 7. Entonces veamos el literal 1 del artículo 7. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para Dios. Veamos Primera de Reyes 21:27. Primera de Reyes 21:27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne
ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Leamos hasta el 28 y 29. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías tesbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Las obras que realizan los hombres que no han sido llamados para la salvación, o regenerados, o no justificados de sus pecados por medio de Cristo, aun cuando beneficien a ellos mismos o a otras personas, no son aceptadas por Dios. Aquí vemos el relato de Acab, que se encaprichó por la viña de Nabot, que tenía al lado del palacio real. Trató de comprársela, de cambiársela, pero Nabot se negó porque Dios había decretado que las tierras eran una heredad y no se permitía venderla. El rey Acab, como niño consentido, se tiró a la cama y no comía ni bebía, y vino la reina malvada Jezabel, su esposa, y le prometió la viña e hizo un decreto proclamando un ayuno de 3 días que Dios no había ordenado. Y Jezabel le hizo este decreto porque sabía que Nabot no lo iba a cumplir, porque Nabot era fiel a Dios. Él seguía los mandatos de Dios. Finalmente Nabot y sus hijos fueron apedreados y despojados de la viña. Fueron muertos apedreadas. Y Acab se apoderó de la viña de Nabot. Obviamente estas obras que Jezabel quiso hacer, un ayuno para Dios, no era una buena obra que el Señor había ordenado. Entonces Dios va a castigar a Acab por esa buena obra que él trató de hacer, porque no venían de parte de Dios, era una obra inventada por los hombres. Y esas son las obras que el Señor no acepta y le desagradan, y las va a castigar siempre. Veamos el literal 2. Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, hasta allí la lectura del literal 2. Veamos Romanos 14:23. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dios le desagrada las obras que provienen de los corazones que no son purificados por fe. Una gran cantidad de obras se realizan diariamente que benefician a personas que menos tienen, pero son hechas por personas que no son regeneradas, y Dios las condena como pecado. Porque en el fondo estas personas buscan que le aplaudan, que le entreguen un pergamino, que sus nombres aparezcan en los medios sociales como personas piadosas, amorosas. Toda obra que no glorifique a Dios es pecado, y Dios las va a condenar siempre. Son obras que vienen del corazón humano para glorificarse ellos mismos y no realmente glorificar a Dios. Veamos el literal 3 del artículo 7. Y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra. Hasta ahí la lectura literal 3. Busquemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. Aquí Pablo nos muestra que las buenas obras no son agradables a Dios si no son ordenadas por Dios o si no tienen ese amor que Dios nos da. Las obras que no están de acuerdo a la palabra de Dios de nada sirven. ¿Cuántas personas no se sacrifican por otras personas o se sacrifican por las ideologías políticas? Muchos muertos han visto a través de la historia, o ideologías de libertades liberales que el Señor no ha ordenado. Esas obras tampoco son aceptadas por el verdadero Dios de la gloria. El amor debe venir de Dios y hacia Dios, y después hacia el prójimo. Cuando el Dios nos da ese amor hacia Él, entonces nosotros podemos dar el amor al prójimo, hacer cosas que beneficien al prójimo, pero son profundamente del corazón, para que sean aceptadas por Dios. Literal 4 de la confesión: ni para un fin correcto, la gloria de Dios. Busquemos Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo 6, 2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios rechaza toda obra que tiene un fin, que no tiene un fin correcto. Quizás muchas iglesias, por las necesidades físicas terrenales, no les importa la procedencia de las ofrendas y las aceptan, pero Dios no necesita esas ofrendas que no son ordenadas por Él. Que lo que usted poco o mucho ofrenda es lo que glorifica su nombre. Esas ofrendas malavidas Dios no las necesita y tampoco va a glorificar a esa persona y también las va a condenar. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Obras que no tienen un fin terrenal, que buscan cumplir un ritual para que usted sea bien visto ante la sociedad o comunidad religiosa, no glorifican a Dios. Por lo tanto, tampoco Dios las va a tomar en cuenta, tampoco las va a aceptar. Allí mismo Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aún las oraciones congregacionales tienen que buscar la gloria de Dios, pero si son personales entre usted y Dios, esta es la forma que debe hacerlo, glorificando su santo nombre en secreto. 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, nuestra vida diaria, cada cosa que hacemos que se convierten en obras, tiene que ser para la gloria de Dios. Nada buscando nuestro propio beneficio ni nuestro propio bienestar, solamente para la gloria de Dios. Veamos entonces el literal 5.
Son, por tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Lectura del literal 5 del artículo 7. Veamos Romanos 9:16. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todas estas obras de las cuales hemos expuesto, que son realizadas por personas no regeneradas, que algunas personas se benefician, pero que no son de acuerdo a la palabra de Dios, ni glorifican a Dios, son pecaminosas, porque no buscan la gloria de Dios y tampoco nadie puede recibir la gracia de Dios por esas obras, porque no es de quien quiere buscar la gracia de Dios, sino depende del que Dios quiere darle la misericordia de la salvación. Busquemos en nuestra Biblia Tito 1:15. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas que son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este versículo hace la diferencia de los judíos que cumplían leyes impuestas por los hombres que Dios no había ordenado. Querían cumplir rituales, querían tener todo limpio, querían estar externamente purificados según ellos. Pero aquí Pablo dice que no es la parte externa, sino cómo debe ser el cristiano regenerado. Tiene que ser del corazón limpio y puro por medio de Jesucristo. Veamos el literal 6 de la confesión del artículo 7. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Busquemos 2 de Reyes 10:30 y 31. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Aquí vemos que era el castigo que Dios le había ordenado a Jehú a la casa de Acab. Pero si leemos el 31, dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea que Jehú hizo las cosas buenas cuando Dios le mandó y le ordenó, y tenía que mantenerse en esa buena obra que Dios le había ordenado. Sin embargo, las descuidó. También las buenas obras que Dios nos ha ordenado hacer, si las descuidamos, también son pecaminosas y desagradables a Dios. Estemos atentos de cómo Dios quiere que nuestros corazones estén enteramente dedicados a Él. Ni siquiera el celo religioso, que no sea la expresión de un corazón devoto, le va a complacer al Señor. Para concluir, tenemos que todas las buenas obras que acepta y agradan a Dios son aquellas que Él ha ordenado en su palabra, y las realiza el creyente porque son provistas por medio de Jesucristo, mediante la redención de los pecados de cada uno de los que son elegidos. El creyente puede hacer buenas obras porque el Espíritu Santo lo insta a hacerlas, convirtiéndolas en el fruto del Espíritu Santo.
El creyente en gratitud por la gracia de la salvación recibida de parte de Dios hace las buenas obras. El descuido de las buenas obras son pecado y desagradan a Dios. Estemos prestos a responder al mandato de Dios. Dios no acepta ni agradan las obras de los no regenerados, por muy buenas que sean en cuanto al beneficio recibido de otras personas, porque Él no las ha ordenado y no las glorifica. Él las rechaza. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra expuesta, esa palabra tan eficaz que nos muestra tu grandeza, tu misericordia, tu justicia y tu gloria. También tu palabra nos muestra que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y es don tuyo el darnos esa gracia de la salvación que tanto anhelamos. También solo somos beneficiados por el Espíritu Santo que nos consuela cada día, Señor, en este mundo caído. Nos fortalece y nos mantiene firmes, Señor. Gracias, Padre, por darnos el Consolador. Te pedimos por los hermanos que los fortalezcas en la fe, a cada hermano por su vida espiritual, por la salud, por la provisión, Señor. Guárdalo, Señor, y manténnos siempre firmes, Señor. Madre, te damos las gracias porque tú, Señor, eres bondadoso. Tú haces justicia, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.